Muy buenas tardes a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras, dirigentes de todo el PUE, de la región, ¿cierto? Y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional y los compañeros también que nos ven en el extranjero. Quiero darles los agradecimientos por estar una vez más en nuestra sintonía de Conexión Socialista y agradecerles por estar hoy día sábado, porque es un programa especial debido a lo que aconteció ayer, el lamentable resultado que recibió nuestro compañero senador Rabín Rarat Quintero, a quien le mandamos un cariñoso saludo y afectuoso, esperando que se recupere prontamente. Lamentablemente no nos va a poder acompañar este programa por todo lo que aconteció el día de ayer, pero sin embargo ya pronto lo tendremos en un nuevo programa de Conexión Socialista. Pero hoy tenemos un gran invitado, él es el doctor y compañero diputado Juan Luis Castro. Bienvenido a nuestro programa Conexión Socialista, diputado. Encantado, Carlos, gusto saludarle y muy contento de poder compartir con ustedes los comentarios y opiniones de lo que está sucediendo desde la óptica también desde el Partido Socialista, sin duda. Así es, tenemos muchas cosas, ¿cierto?, que comentar, que reflexionar, y una de las principales en este tiempo de reflexión que hemos hecho esta semana, como conversábamos anteriormente, es sobre cuál es el análisis que hace usted sobre el estallido social que inició en el 2019. Bueno, es parte de una historia acumulativa. Yo creo que los fenómenos de desigualdad, de abuso, fueron colmando la paciencia de demasiadas personas en nuestro país. Seguramente no nos dimos cuenta, la inmensa mayoría incluso de los partidos políticos, hasta que esto estalló no desde un punto de vista estrictamente político, sino que más bien inorgánicamente desde sectores juveniles en un momento al inicio y después prendió en sectores sociales de la más amplia transversalidad, diría yo. Yo distinguiría en eso lo que fueron sobre todo las protestas entre octubre y diciembre, más o menos, que fueron las más masivas de todas, donde con claridad la señal que se dio fue de ir a un nuevo orden social que terminara con ese tipo de desigualdades. Obviamente esto encerraba también una fuerte crítica al gobierno, muy dura, al presidente de la República, al estilo de hacer las cosas, pero que iba más allá simplemente de que fueran personas de izquierda, por decirlo de alguna manera, los que protestaban contra un gobierno de derecha. Esto atacó a todos los sectores políticos y al sistema también de partidos políticos, su representación hoy día, de manera tal de que yo diría, ejemplos de síntomas muy profundos, arraigados, que estaban, no sé si ocultos, dormidos, poco visibles, pero que finalmente se expresaron. Y eso sigue latente. Eso yo creo que con epidemia o no, si bien es cierto, cambia mucho el escenario, pero no cambia la necesidad de cambios profundos que está pidiendo el país a partir de ese estallido. Así es. Y dentro del estallido social también nace una oportunidad histórica que tenemos hoy en día, que es construir una nueva constitución nacida en democracia. Bueno, yo diría el gran acuerdo posible que se logró en noviembre fue hacer un itinerario que vaya en algo que era muy sentido por amplios sectores, como era un cambio profundo en la Constitución que nos rige, que es la Carta Principal. No digo que sea una solución mágica de todos los problemas, pero no cabe ninguna duda que si no hacíamos y no hacemos una reforma constitucional a partir de un proceso constituyente, es decir, desde una expresión ciudadana directa y no por un panel de expertos, como ha sido siempre en Chile, las distintas reformas constitucionales que se han hecho, nos íbamos a quedar cortos. Yo sé que este es un paso necesario, no es el único, pero el proceso de nueva constitución creo que es ineludible que se afronte con la máxima responsabilidad para las nuevas fechas que están programadas, que son ahora en octubre, y que podamos dar un triunfo a la aprobación de esa nueva constitución y dar paso al proceso constituyente para el próximo año. Creo que eso es un desafío que es el más importante políticamente que tenemos en lo que resta de este año 2020. Ujú.
Diputado, una de las cosas que hemos conversado a lo largo de todos los capítulos que hemos tenido anteriormente es, y a lo mejor también usted nos podría contar como diputado, es sobre el tema de la pérdida de la Cámara. ¿Cuál es el análisis o cuál es lo que usted, qué es lo que piensa usted al respecto? Sobre todo los nuevos desafíos, como usted habla, que vienen de aquí en adelante, de aquí en más. Sí, bueno, para que la gente nos comprenda bien, esto parte de un acuerdo bastante transversal de distintos sectores de la oposición después de la derrota presidencial última, en que se tuvo una mayoría opositora elegida en el Congreso, en las dos cámaras, a pesar de haberse perdido la presidencia de la República. Sin embargo, estamos hablando antes de marzo del 2018, se forjó un acuerdo interno que permitía mantener esa hegemonía opositora en la dirección de la Cámara a partir de una serie de participaciones en los distintos años, los 4 años, en las comisiones, en la testera de la Cámara, etc. Permitió que Maya Fernández fuera la primera presidenta en ese momento, en el año 2018, de la Cámara de Diputados, y luego, al año siguiente, el 2019, recuerde usted que ya hubo algunos tropiezos cuando se eligió a don Iván Flores como el presidente de la Cámara, porque él no era el candidato original, era Gabriel Silver. Se produjo una polémica en esa época que lo afectó a él en lo personal. Finalmente se cambió el candidato por la democracia cristiana, hubo 2 elecciones sucesivas porque no se logró la mayoría de inmediato, pero finalmente se instaló Iván Flores como presidente hasta ahora. Y ese mandato estaba vencido prácticamente porque a raíz de todo lo que era la epidemia que estalló en marzo, justamente no se pudo concretar y se hizo hacia finales de ese mes, justamente en una situación ya que ya venía con epidemia en desarrollo. Pero no solo eso, sino que políticamente el problema que había era que no había hasta ese minuto mayor diálogo de todos los sectores opositores, porque el año 2019 fue un año muy complicado por 2 reformas en las cuales la Cámara, la oposición, perdimos esa reforma, dado que sectores de la democracia cristiana y del Partido Radical especialmente votaron a favor del gobierno. Y eso hizo perder 2 grandes reformas, que son la reforma tributaria y la reforma laboral en su paso por la Cámara de Diputados. Esto yo tengo que decirlo porque es parte de los antecedentes políticos que llevan a que las heridas, las faltas de definiciones de estos sectores, que lamentablemente yo no podría catalogarlos en un solo saco, como que todos fueran de un lado o del otro, pero pasó esta situación en estas 2 reformas, más el hecho de que la figura de quien era el candidato, nuevamente el mismo parlamentario, no logró concitar el ordenamiento de toda la mayoría opositora. Y sucedió lo que todo el mundo vio, que en definitiva se perdió la elección de la mesa de la Cámara, salvo por el segundo vicepresidente, pero donde hubo desorden, donde no hubo criterios estrictamente dichos, explícitos, que permitieron afirmar esto de una manera totalmente distinta. Después de eso, han pasado casi 2 meses. Yo diría que se ha dado una recomposición gradual de la oposición, así se ha expresado en las votaciones que se han tenido en esta etapa pandémica, y yo veo, no puedo hacerle un pronóstico, pero yo creo que las cosas, pasado lo más álgido de este momento sanitario, vale decir de aquí a seguramente un par de meses más, yo creo que es posible perfectamente recuperar la hegemonía en la mesa de la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué niveles de acuerdo se logran, de qué manera eso se va a producir, pero lo veo bien encaminado porque es una derrota que no debiera haber ocurrido nunca, y ahí hay una autocrítica que tenemos que hacernos todos los sectores políticos. Pero déjeme decirle que el Partido Socialista fue el único partido en esa votación que respetó total e íntegramente el acuerdo pactado. Hubo desbandes en todos los otros sectores políticos, hubo sectores del PPD, hubo sectores radicales, hubo sectores del Frente Amplio, la misma democracia cristiana, que votaron muy cruzados, y el Partido Socialista fue el único que votó 100% lo comprometido en su versión original para tener la nueva mesa en la Cámara. Entonces, nosotros vamos a seguir construyendo esfuerzos de unidad
pero nosotros no cambiamos de opinión, nosotros respetamos ese acuerdo para tener la mesa de la Cámara que queremos, lo vamos a seguir respetando y estamos bregando para que todo el resto de la oposición ojalá encuentre un camino común para poder dar esa señal que la ciudadanía espera, porque fue un bochorno, que se recupere lo antes posible. Muy importante lo que usted nos comenta, diputada, como de primera fuente, ¿cierto? Siempre es importante saber cuál es la opinión y el análisis que hacen ustedes desde ese lugar. ¿Cuál es el análisis que hace usted respecto al gobierno y que, a pesar de todas las improvisaciones, de alguna manera igual ha logrado imponer su agenda en este tiempo de COVID-19? Sí, buena pregunta la que usted hace. La verdad es que también ahí han habido dificultades de orden. Perdimos la mesa, valga la pena decirle, porque la mesa en la Cámara de Diputados o en el Senado es muy importante en la agenda de los proyectos de ley. No es decorativa en ese sentido, sino que influye mucho en las tablas, en las situaciones que coloca o pone en discusión. Entonces, es como una consecuencia de la derrota también la agenda legislativa que se colocó de ahí para adelante, de marzo en adelante. Pero es evidente también de que todavía hay una larga brecha de temas en los cuales se requieren posiciones comunes, y en eso yo sé que los presidentes de partido han ido buscando formas de acercamiento, de tener una mirada común, porque hay gente que dice que hay 4 o 5 oposiciones. Yo no creo que sea tanto como eso, pero yo creo que tenemos dificultades de poder dialogar como Partido Socialista enteramente con otros sectores que no tienen posición única. Me refiero, dentro, por ejemplo, del Frente Amplio, de pronto hay posiciones distintas para enfrentar algunos proyectos de ley, de la democracia cristiana también. Con el Partido Comunista muchas veces sí, pero otras veces no, las mismas posiciones. Entonces, yo creo que el esfuerzo de ir consensuando los puntos más relevantes que le importan a la gente, porque hay otros que pueden perfectamente ser legítimos tener opiniones divididas, pero que no se juega nada tan relevante. Pero hay situaciones en las cuales esto tiene que tener un vector común. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una buena actuación como oposición en todo lo que es el ingreso familiar de emergencia, que fuimos muy taxativos, toda la oposición en la Cámara y en el Senado, en mejorar esos 65.000 pesos que fue por un veto presidencial. El veto presidencial es muy difícil echarlo abajo porque, para que la gente sepa, basta tener un tercio en cada Cámara para aprobar un veto. Y eso viene del oficio de la Constitución del 80, que fue modificada después, pero este punto no se cambió. Entonces, para que la gente sepa que no es que sea mayoría simple, la minoría puede sacar adelante un veto presidencial con un tercio de los votos, y nosotros no lo votamos precisamente a favor, sino más bien hicimos la crítica por esa. Estoy dando un ejemplo solamente en el caso del ingreso familiar de emergencia. Y hay otros proyectos que están ahora en agenda por delante que también van a tener que ser discutidos. Y legislativamente hay un proyecto que tiene que ser visto en el Senado, que es muy importante para la democracia y que el Partido Socialista tiene acuerdo incluso de su Congreso último, que es el fin al límite a la reelección. Es decir, lo que hoy día es una reelección permanente sin ninguna frontera, en el caso de parlamentarios, alcaldes, concejales, cores, se ha propuesto por una definición que tomamos en la Cámara hace ya 6 años atrás, un proyecto que estuvo en el Senado todos estos años, 7 años en el Senado, se ha reactivado en los últimos meses. La Comisión de Constitución votó por unanimidad en el Senado que hubiera un límite retroactivo a las reelecciones, y eso significa oxigenar la política de nuevo, que nadie tenga perpetuamente cargo, aunque sea elegido, pero que vienen del sistema binominal, que viene de una forma representativa bastante alterada durante los primeros años de la democracia, y que cada senador no esté más de 2 periodos, cada diputado no estemos más de 3 periodos. Yo estoy en mi tercer periodo, y eso significa colocar un punto de coto, de límite, incluso en forma retroactiva, es decir, que para la próxima elección ya no vayamos los que tenemos 3 periodos o más consecutivos en la Cámara, ni aquellos senadores que tengan 2 o más periodos. Se discute si esto se aplica también a los alcaldes, que muchos tienen muchísimos periodos, o no, porque el calendario de los alcaldes ya se echó a andar por el CERVEL, es una elección que viene antes, ahora está para abril del próximo año, lo mismo los concejales.
Pero la primera señal va a estar en la semana que viene en el Senado, porque está puesto en la sala, en tabla, en primer lugar. No sé ahora cómo irá a quedar a raíz de todo lo que pasó con el contagio de nuestro compañero Reiner Quintero, porque suspendieron las sesiones presenciales, van a ser telemáticas, pero yo no creo que debiera cambiar la tabla. Tal vez la forma de acceder a la votación va a ser distinta, pero está puesto así hasta este minuto. Y creo que ese es un punto que lo destaco porque la gente de base tiene que saber que hoy día si hay, a partir del estallido social, necesidades de mejor democracia, son la baja en la dieta parlamentaria, cosa que se aprobó ya la semana pasada, y va a ser el Consejo de la Alta Dirección Pública el que va a reducir las dietas de los parlamentarios, y eso corre para todos los casos y va a ser en 30 días, o sea, el próximo mes vamos a tener noticias sobre eso, los montos. Segundo, colocar límite a la reelección, que significa lo que les señalé antes, que de una vez por todas no permitamos la elección continuada y sistemática por décadas de las mismas personas, que renovemos la política. Y se va a discutir después de esto si es necesario o no reducir el número de parlamentarios, que hoy día somos 155 en la Cámara, son 43 senadores, pero los senadores completan su ampliación en la siguiente elección, van a llegar a sobre 50 porque se renuevan cada 8 años. Y hay gente que no nosotros, pero hay gente que ha planteado reducir el número parlamentario. Y nosotros todavía no hemos tomado una decisión del Partido Socialista. Lo único que decimos es que eso, si se llega a conversar, nosotros podríamos estar de acuerdo siempre y cuando no signifique volver directa o indirectamente al sistema binominal, que tanto nos costó derrotar y que obviamente no podríamos tener un esquema, por decirlo de forma extrema, de 2 parlamentarios por distrito, uno de aquí y otro de allá, como era antes, ¿verdad? Eso es lo que no debiera suceder en una reducción hipotética del número de parlamentarios. Eso es lo que le puedo decir a grosso modo. Tenemos ahí algunos compañeros que nos están saludando en nuestra página, en el live. Dice Sebastián Andrés Martínez, dice, saludos compañeros desde Rancagua, hay un cariñoso saludo a los compañeros de Rancagua y a todos los comunales Yo estoy en Rancagua hablando en este minuto, justamente estamos desde la ciudad histórica, así que con mayor razón se reciben hay un saludo para los compañeros. Estos saludos, por supuesto. La compañera Maribel González de nuestro comunal de acá, Quilpué, dice buenas tardes a todos. Un cariñoso saludo, compañera Maribel. Gracias por estar en nuestra transmisión especial este día sábado. Pamela Espejo, también de Quilpué, nos dice hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Bienvenida a Conexión Socialista una vez más. La compañera Gladys Lazo, también de nuestro comunal, dice buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar en nuestra transmisión, compañera Gladys Lazo. Un gran saludo para ella también. Sergio Elguín dice, qué bueno que nos acompañe el compañero Castro, él siempre ha estado preocupado por la salud de todos. Hay un cariñoso saludo al compañero Sergio también de acá del comunal. Emanuel dice, hola, saludos diputado. Un saludo ahí al diputado que está mandando. La compañera Ruth Fidley dice, hola compañera Scarlett y compañero diputado. Un saludo también a nuestra compañera de acá del comunal, la compañera Ruth Fidley, también ahí siempre atenta a nuestras transmisiones. Pablo Raya dice, dirigente ANFUC, dice, saludos Scarlett Holguín, saludos también ahí para Pablo, dirigente ANFUC, que nos acompaña en esta transmisión. Ahí teníamos los saludos de las personas que están en nuestra transmisión esta tarde y agradecerle por estar acompañando nuestra transmisión especial, ¿cierto?, de día sábado. Diputado, usted como expresidente del Colegio Médico también, quisiera consultarle cuál es su análisis que hace sobre el liderazgo que ha tenido ISCA en este proceso, ¿cierto?, de COVID-19, donde sobre todo ahora, hoy en día, nace muchos memes, ¿cierto?, respecto a que ella propuso anteriormente que hubiera cuarentena nacional antes de lo que el gobierno está planteando. Claro, yo creo que el Colegio Médico, que yo presidí también en un tiempo determinado, es una institución permanente y prestigiada dentro de la sociedad chilena. De manera que creo que es importante eso tenerlo en cuenta, son muchas décadas de participación en el mundo público sanitario. Yo me alegro mucho que el aporte que el Colegio Médico está haciendo en esta época tan difícil sanitariamente sea tan importante y está siendo reconocido por la ciudadanía el rol que ha tenido la presidenta del Colegio Médico en ser un contrapeso técnico a las opiniones del gobierno, que son muchas veces monopolizadas, son de decisiones de pequeños grupos, muchas veces que si bien tienen asesoría de expertos, no siempre los expertos son escuchados. Entonces creo que se ha cumplido un rol muy
muy importante en este tiempo, que ha tenido de todo, porque ustedes han visto la participación no solo de ella, sino de otros actores en la mesa social, ha sido de los alcaldes, por ejemplo, bien compleja, porque al parecer en esa mesa no se dan condiciones de escucharse, de participación como todos quisiéramos. Y eso ha significado levantar la voz en un momento determinado y lograr que la conducción sanitaria de la pandemia sea mejor. Hay ejemplos muy dramáticos que hemos tenido de errores profundos. Cuando se declaró la llamada nueva normalidad, se cometió un grave error desde el punto de vista político y sanitario de forzar una situación que no existía. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso. Cuando se habló del carnet de alta COVID-19, que es una verdadera leyenda, que nunca dio la luz, nunca nació ese famoso carnet de alta y fue desechado por las mismas autoridades porque no tenía aval científico a nivel internacional. Fue una puesta en el aire. Cuando se habló de los ventiladores famosos para todo el país, se habló de China, recordará usted el verdadero bochorno de polémica que hubo con el embajador de China que jamás tuvo idea de eso y que fue una situación inventada. Al final los ventiladores vienen de China o de otros lados, pero no por un acuerdo de donación con el gobierno chino, como lo dijo el Ministerio de Salud. Fueron comprados por la CPC, por los empresarios, por otras organizaciones. Entonces, no le quiero restar a eso seriedad, a la necesidad de que haya una voz única que conduzca la pandemia, porque eso lo busca la gente, pero se ha debilitado mucho la confianza en el gobierno y en los dos grandes voceros que son el ministro de Salud y el presidente de la República. Si bien ellos estaban peor, en las encuestas antes de la pandemia estaban peor que ahora, pero los números, las encuestas conocidas, siguen teniendo una mayoría de personas que desconfían, porque lamentablemente la vocería o la forma de emitir su mensaje no siempre es creíble la ciudadanía. Y esta cuarentena que a estas horas se está viviendo, partiendo en Santiago, va a ser una prueba de eso, precisamente, de si hay disciplina o no en la gente, si la gente cree o no cree en la autoridad ante la gravedad que es real, la gravedad del nivel de daño que Santiago, sobre todo como región, puede sufrir en cuanto a fallecidos, en cuanto a casos muy graves. Es una realidad inminente. Santiago está en eso, en una situación dramática. Pero la conducta ciudadana en esta cuarentena casi total que se inauguró desde hoy en adelante, vamos a ver la conducta de la gente, si está confiando o no en las autoridades, ojalá que lo haga, pero la autoridad reconozcamos que ha tenido una posición zigzagueante, ha dado señales equívocas durante estos 2 meses y medio. Entonces no es fácil. No es fácil la recuperación de esa confianza básica para salir adelante en un momento que se requiere unidad, pero una unidad basada en la coherencia, basada en un mensaje único, que escucha a todos los sectores sociales, que logra permear, ¿no es cierto?, los sectores más lejos en la sociedad, o los más marginales en la sociedad, que por situaciones de pobreza, por realidad de inmigración, en fin, están muy distantes a veces de los consejos y las recomendaciones normales que se hacen en tiempos de pandemia. Así es. A veces se habla, ¿cierto?, de la necesidad de realizar cuarentena nacional, pero también hay un gran problema respecto a los ingresos, ¿cierto?, de las familias más vulnerables que a veces no pueden quedarse en casa porque tienen que salir a vender o como le pasa también a los independientes. Y una de las cosas que se han hablado esta semana es y si es suficiente finalmente el bono de emergencia que se quiere entregar. ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto a eso? No, es una opinión crítica porque, para que la gente nos comprenda bien, el presidente anunció hace 2 semanas atrás un fondo de 2.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de sectores vulnerables, de personas independientes o sin ingresos formales, de personas en el rango del 60% más vulnerable y pobre en nuestro país. Se anunció así, son los hechos. Cuando se presenta el proyecto del bono COVID hace 10, 12 días atrás, uno ve que el financiamiento de ese bono, con un ingreso programado de 65.000 pesos por persona, cada grupo familiar, pero que va en forma decreciente, porque esto es para 3 meses y en forma decreciente, 65 el primer mes, 55 el segundo mes, 45 el tercer mes. El primer mes es este de mayo, se paga a fines de mayo, el 29 de mayo. Nosotros de la oposición dijimos, mire, el gobierno se está gastando 800
de los 2.000 millones de dólares en este proyecto. Le preguntamos una y otra vez por qué se está gastando menos de la mitad en este proyecto. La respuesta fue que había que precaver más adelante otros bonos, otras ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca ha habido en ese proyecto una respuesta clara de por qué se destinó una cifra tan minoritaria. Terminaron siendo 833 millones de dólares, para que la gente sepa lo que financia las 65 lucas que se van a pagar el primer mes, 45, 55 después y 45. Eso es lo que existe. Nadie ha dado una respuesta seria de por qué aquí se está guardando dinero para no sé qué otro momento, no sé, porque claro, uno dice, podría venir algo peor. Claro, pero ya estamos en algo peor, ya llevamos 73 días de pandemia. Mucha gente perdió todo, mucha gente no tiene ningún ingreso en nada y precisamente no puede cumplir cuarentena porque tiene que salir a vender algo, ¿no es cierto?, a la calle, en un mercado informal. No tiene explicación. Entonces, finalmente por este veto presidencial hace pocos días quedó así, en definitiva, pero la deuda del gobierno que promete mucho, pero en la práctica envía proyectos así como se lo estoy describiendo, en pocas palabras, un proyecto que es una buena idea, pero con mal financiamiento, y porque nosotros decíamos, bueno, si le diéramos 80.000 pesos a cada persona, por ejemplo, en un grupo de 4 personas, estaríamos llegando a un salario mínimo de 320, 330.000 pesos, que es algo ya por lo menos un punto de referencia para una familia de 4 personas. Pero lamentable, y además decíamos que esto debía ser permanente, o sea, no irlo bajando el mes siguiente y al mes siguiente, sino que la necesidad, de hecho, iba a ser la misma o superior en los meses siguientes. Bueno, nada de eso fue escuchado y quedó de esta manera, como yo le digo, producto de la fórmula del veto presidencial, que con 1/3 de los votos, todo gobierno puede sacar adelante un veto presidencial sin mayor problema. Es importante, diputada, la información que usted nos cuenta, ¿cierto? Para tener como una visión más clara, ¿cierto? De las cosas que están ocurriendo en el Parlamento Sí. y así los compañeros y compañeras también se mantengan informados e informadas. Jonathan del Bosque nos dice, saludos a los compañeros de Quilpué, socialistas de Quilpué y Villa Alemana. Un saludo también al compañero Jonathan del Bosque, que nos está ahí saludando en la transmisión. Cristian Urizar, exdiputado, Sí, también dice, hola Juan Luis, ¿qué piensas del programa en Argentina de construcción? Ahí tenemos una pregunta también que nos puede responder el diputado. sí, Saludos por al supuesto. compañero Cristian. Luis Hidalgo, también compañero de acá de Quilpué, dice saludos a amiga Scali y al diputado. Un saludo también a Luis, que está en nuestra transmisión de este día sábado especial. Recordarles también, ahí está el compañero Orlando Hernández. Saludos compañeras desde Villa Alemana. Un saludo también al compañero Orlando que nos está ahí siguiendo nuestras transmisiones. Recordarles también que estamos a través de la plataforma de Facebook Live en Conexión Socialista. También nos puede buscar en Instagram, Conexión Socialista, donde también vamos subiendo ahí cuñas de nuestros invitados para que las puedan ir revisando. Y por supuesto también recordarle y agradecerle a sanaduradio.cl, que está en transmisión directa también con este programa, donde usted también puede escucharnos, si no nos puede ver, pero puede escucharnos. Así que muchas gracias ahí a Conexión Socialista. Diputado, ¿cree que es necesario ya decretar cuarentena nacional? Mire, buena pregunta, ¿eh? Yo sé que esto está en la mente de muchas personas a esta altura. A ver, 3 de cada 4 casos de los casi 40.000 que tenemos hoy día son de Santiago, para que pongamos las cosas en su justa medida. O sea, si usted me pregunta a mí, Santiago hoy día es el epicentro de prácticamente 3/4 partes de toda la pandemia del país. Esto no fue así siempre. Durante los primeros 4 a 6 semanas de pandemia, más bien había entre un 45 y un 55% de casos metropolitanos y todo el resto se distribuía en regiones. Y tuvimos, acuérdese usted, bien afectados en Chillán, en Osorno, en Magallanes, en parte de la octava región, ahora Antofagasta después, pero hoy día esto está radicado en Santiago. La forma de abordar esto, aunque sea tardía, que lo es, efectivamente una cuarentena total de Santiago, que esperamos que resulte, está por verse, tiene que ver con que la quinta región y la sexta región, que es la que yo represento, que son las más contiguas a Santiago, no sufran precisamente el rebalse de la transmisibilidad del virus, dado que hay miles de personas que de la quinta y la sexta región viajan diariamente a actividades laborales, a actividades de distinto tipo,
a Santiago, cosa que no lo puede hacer alguien de Arica ni de Magallanes, pero sí ocurre en estas dos regiones. Las alzas, en el caso de la región de O'Higgins, que son de números bajos en cuanto a la cantidad de casos y de fallecidos, al igual que todavía en la quinta región, no pueden darnos tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque la información que ayer mismo se dio a conocer formalmente es que de las 16 regiones del país, hay 3 regiones que son las que menos test de búsqueda de PCR o COVID positivo hacen en Chile, que son las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Coquimbo. Fíjese usted. O sea, las regiones más cercanas a Santiago, hoy día con datos en mano, y yo les sugiero que revisen la nota, los que tengan tiempo en internet, se metan en Chilevisión o en CNN.cl y van a encontrar un reportaje que es muy interesante, yo sugiero verlo, con cifras muy duras, muy precisas, que demuestran esta realidad. Entonces, ¿cómo va a ser posible confiar de pronto cuando tenemos los peores índices de búsqueda? ¿Serán verídicos los datos de Valparaíso como región? ¿Los de O'Higgins, los de Coquimbo? Yo no creo. Fíjese que en mi región, que tiene 950.000 habitantes, la de O'Higgins, el día viernes se hicieron por reporte oficial 177 test PCR. ¿Alguien podrá pensar que una región con casi 1 millón de habitantes haga 177 test al día? Por favor, no sé el número en la quinta región, debe ser mayor, pero no creo que sea proporcional a la población que tiene la quinta región, que es enorme, que es la segunda o tercera región más grande del país. Entonces, tenemos un problema grave, porque no estamos mirando la realidad, sino con el límite de la disponibilidad de los reactivos para hacer el examen. Aquí no es cierto que se vaya a buscar a los asintomáticos, que vayan a los hogares de ancianos, a las cárceles, a los campamentos donde la gente vive hacinada, donde hay inmigrantes que viven hacinados. Eso no se está haciendo. Se hace puntualmente, muchas veces como una estrategia comunicacional, cuando hay denuncias. Cuando han habido denuncias en un campamento, en un hogar de ancianos de foco de contagio, ahí van. Pero no hay una estrategia de ir a hacer las pruebas, porque entre otras cosas, yo tengo la impresión de que hay también un quiebre de stock. No se quiere admitir eso. Ocurrió y se reconoció para las clínicas privadas en Santiago. Se reconoció que el hospital infeccioso de Santiago, Lucio Córdoba, estaba sobrecargado porque le hacía exámenes a no sé cuántas clínicas privadas también, cosa que nadie sabía, que el lado público tenía que hacerlo a los privados. Después se supo que había 6 laboratorios privados que no estaban dando datos confiables y tuvieron que cerrarlo. Esto fue ayer, ¿eh? El ministerio cerró 6 laboratorios que estaban acreditados por el ISP, o sea, estaban validados, y descubrieron que los resultados positivos y negativos no eran confiables. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cuál es la preparación que hay detrás de todo esto? ¿Era verdad que esto estaba todo organizado, que había capacidad para hacer de sobra tests en la población? Todo eso se está cayendo solo. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento, y por eso lo vamos a pedir el lunes en la Cámara de Diputados, todo este grave daño que se produce en las 3 regiones que menos pruebas hacen en la población, la quinta región, la sexta región y la cuarta región, son inaceptables, porque son las que tienen más riesgo de contagiosidad después de Santiago por razones naturales, de permeación, de flujo, de movilidad, y se está mirando por el ojo de la cerradura esta pandemia, sin mirar la verdad de los no sé cuántos casos que probablemente están circulando, sin que sepamos, sin que se vean los números, porque no hay capacidad de poder llegar a los lugares donde está la gente contagiada. Eso es muy delicado y creo que es una situación del momento que vamos a abordar con mucha fuerza a contar del día lunes en el Congreso. Muchas gracias, diputado. Ahí está la compañera Susana Vera, dice saludos al diputado Castro, la compañera Susana Vera, un cariñoso saludo también para ella del Regional Valparaíso. Pamelita Espejo dice saludos al diputado Castro. Orlando Hernández del Comunal Lyon de Francia nos dice, de esta crisis debemos salir fortalecidos y como debemos hacerlo con un proyecto social y un programa de gobierno que ponga como centro el término de la extrema miseria y el fin del modelo económico neoliberal. Permítame decirle algo. Sí, dígame. También de la pregunta que hizo Cristian Urizar, a quien saludo, y la Susana también, los conozco mucho, sobre Argentina. Aquí ha habido una polémica de pronto entre el gobierno chileno y argentino, pero yo quiero ser bien directo en lo siguiente. Los países vecinos nuestros, Argentina, Perú, Bolivia, tomaron un camino distinto al de las cuarentenas parciales que tomó Chile. Y ellos dijeron desde el principio, nosotros vamos a ir por cuarentena total.
Cuando uno se adopta ese camino, es un camino que los países que lo han hecho lo hacen con sinceridad porque saben que no tienen suficiente testeo de reactivos para llegar a hacer las pruebas PCR a la población. Esa prueba PCR es cara, digámoslo, es una prueba que no es de fácil procesamiento, es una prueba genética, es la mejor, no cabe duda. Pero Chile aquí apostó un poquitito de aquí y un poquitito de allá. Dijo, vamos a hacer testeo, no terminó siendo masivo, vamos a hacer cuarentenas, pero eran parciales, focalizadas, y por lo tanto no se puede comparar la realidad de uno y otro país. En ese sentido, cuando Chile o la autoridad chilena dice nosotros somos los países que más testeo hacemos, claro, pues se comparan con los países latinoamericanos solamente, con Brasil, Argentina y los demás, que tomaron un camino distinto porque no tenían capacidad técnica de ir a testear masivamente a la población. Pero en la OSD, que es el club al cual pertenece Chile de 35 países del mundo, nosotros estamos, y sugiero que la gente lo revise, eso está publicado, estamos casi en el penúltimo lugar de testeo masivo de los países OSD, que es el grupo al cual pertenece Chile. Para que no comparemos peras con manzanas, sino peras con peras, ¿verdad? Y sepamos cuál es el rango real que estamos haciendo bien o no las cosas. Y salió otro estudio antes de ayer, de una revista norteamericana que también ya ha tenido difusión, en que Chile tiene de los peores índices de cumplimiento de las medidas sanitarias. Y está medido en distintos países de forma bastante seria. Cuánto se respeta la cuarentena, cuánto se respeta el lavado de manos, cuánto se respeta el uso de mascarilla, y la verdad estamos en el rango más bien bajo de los países. Argentina tiene una cantidad obviamente de test positivos mucho más bajo que Chile, porque así fue el camino que ellos optaron conscientemente, y tiene un número más o menos similar de fallecidos. Pero atacar a Argentina, como de algún modo se sintió en un momento determinado. Yo sé que el presidente argentino tuvo también, en un momento trató él también de hacer una comparativa, en fin, pero yo creo que es ridículo que dos países hermanos estén peleando por esto. Y hoy día ellos que tienen un gobierno progresista, que nosotros que somos del mundo de izquierda hemos valorado, el nuevo gobierno argentino de Alberto Fernández, tenemos que buscar las mejores relaciones, el mejor entendimiento. Siempre nos vamos a buscar en apoyo y en solidaridad con los argentinos por más bromas y tallas que hayan entre chilenos y argentinos, pero somos países hermanos que tenemos mucho por delante. Y sobre todo yo tengo confianza en que ellos puedan salir también de sus propios problemas, que son muchos, en lo económico sobre todo. Y lo mismo diría de Perú y Bolivia. Entonces, todos los esfuerzos de los vecinos no hay que despreciarlos, hay que valorarlos siempre. Y ese es un error que de pronto la soberbia del actual gobierno chileno comete, como cuando fue, recuerda usted, el presidente chileno fue a Cúcuta, Venezuela, hace un poco más de un año, a hacer toda una arenga para tratar de destituir al gobierno venezolano, apoyando, en fin, al señor Guaidó, con poco menos que era casi la caída del gobierno venezolano. Y miren en qué terminó todo eso, fue un fiasco prácticamente hasta el día de hoy. Bueno, en política internacional yo creo que en eso, por eso toco el punto a raíz de Cristian Urizar, que la política internacional chilena está al debe en cuanto a sus relaciones con los vecinos, que son nuestros vecinos históricos, tenemos que llevarnos lo mejor posible, pero no siempre en el actual gobierno se han hecho las cosas bien. Así es. Compañero diputado, una de las cosas que hemos hablado en los capítulos anteriores es sobre la necesidad de un proyecto político como Partido Socialista respecto al rol del Estado, derechos sociales, entre otros. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Es una búsqueda que tiene que intensificar el Partido Socialista, que es un partido de tradición, de historia, de una entrega, yo diría, centenaria a lo que es la causa social en nuestro país. Yo sé que hay mucha gente que está muy decepcionada, muy defraudada en los tiempos de hoy, porque han surgido otras izquierdas también que han tenido o han levantado proyectos propios, legítimos, pero proyectos que parten de muchas veces del desmembramiento de lo que han sido las fuerzas tradicionales de izquierda. Si estuviésemos en el año conversando, no es así, pero es una ficción, si estuviésemos en los años 70 o 60 o hasta mediados de los 80 conversando, ser de izquierda era o ser socialista o ser comunista. Esas eran las grandes opciones para una persona de izquierda en Chile. Hoy día se ha diversificado ese abanico y eso no quiere decir que renunciemos a lo que somos, pero sí buscar el entendimiento en este nuevo cuadro que por lo demás ha ocurrido en todo el mundo. Mire usted el fenómeno español, históricamente el Partido Socialista Español era la fuerza de izquierda en ese país, hoy día
tiene que entenderse con Juntos Podemos, por ejemplo, y otros fenómenos que han aparecido en países diversos del mundo también, de izquierdas diferentes que emergen. Tenemos el deber de buscar entendimiento. Entonces creo que el tiempo que viene es un tiempo en que, le reitero, sin dejar de nada en lado nuestros principios históricos, de buscar la justicia social, de buscar el respeto a los derechos humanos, de tener una economía que no sea la del libre mercado o el liberalismo salvaje que ha dominado por décadas nuestro país desde la dictadura militar. Sin embargo, tenemos que estar a tono con recoger el pensamiento de mucha gente joven que creció en los años 90, que se creó su imagen de lo que eran los gobiernos de centro izquierda, la Concertación, viendo un modelo que todavía seguía en desarrollo, liberal, sin un contrapeso, que vio desdibujarse un poco el rol de la izquierda histórica, y que son personas que tenemos que recuperar a este proyecto histórico, estén o no dentro del Partido Socialista, porque eso es lo que nos va a permitir generar liderazgos de unidad en el mundo del centro y de la izquierda. Hoy hemos estado muy desavenidos después del 2018, de la derrota presidencial última, y yo creo que ya es suficiente, ya basta, han pasado 2 años, hay demasiadas necesidades y tareas por delante, la derecha tampoco está bullante, la derecha vive un momento de fragmentación enorme entre ellos, entre una derecha ortodoxa, muy pinochetista, que todo el mundo la ve, de una parte importante de la UDI, de los republicanos de CAS, RN, que ha tomado un camino distinto, Evópoli, que partió muy bien y se ha ido desdibujando, y tampoco tienen, de hecho, para el plebiscito de la Constitución tienen opiniones cruzadas entre ellos, y todo el mundo sabe, las han dicho, no tienen unidad política. Entonces, con mayor razón, el desafío está en nuestra cancha de poder, con la democracia cristiana, con el mundo del Frente Amplio, con los comunistas, con el mundo del polo progresista en que estamos, y yo diría superando incluso todos esos lugares, porque hay demasiada gente de sensibilidad izquierda que no está con ninguno de esos mundos, sino que está hoy día fuera de la política, observa la política, desea cambios en la política, apostaría a reintegrarse siempre y cuando hubiera un proyecto, liderazgos nuevos que le permitan creer nuevamente, ¿verdad? O sea, hay una mayoría de nuestro propio mundo que hoy día está al margen de la acción política, que desearía volver a confiar y que espera de nosotros mismos y de otros sectores organizados que podamos ofrecerle un proyecto nuevo. Creo que así lo reflejo yo el tiempo que está por delante. Así es, necesitamos llegar a la unidad todos y todas juntos, ¿cierto? Diputado, quisiéramos agradecerle por este tiempo, por haberse tomado este espacio en un día sábado, ¿cierto? Con nosotros, con Conexión Socialista, por estar dispuesto desde el primer momento. Lamentablemente no pudimos, ¿cierto?, llevar a cabo el programa de ayer, pero sin embargo aquí estamos hoy con todas las ganas, agradecerle por su tiempo, por su disposición, invitado nuevamente a Conexión Socialista cuando usted así lo quiera. Les damos unos minutos para que pueda dirigirse a los compañeros, compañeras, vecinos, dirigentes que están en esta transmisión. Bueno, yo quiero agradecerle a usted, Carles, esta oportunidad, que estén tan bien organizados en Quilpué y en la región de Valparaíso para poder tener este tipo de programas usando la tecnología moderna, en un espacio en que la gente se escucha de esta forma, porque la pandemia nos enseñó también a que a lo mejor perdíamos mucho el tiempo en reuniones presenciales, y los socialistas somos buenos para ir a todo tipo de reuniones y no siempre tener los mejores resultados en las reuniones, y a veces pelear demasiado en vez de tener esos resultados. Esta forma también es una forma posible, es una forma que usa mucha gente joven de antes, que nosotros todos la hemos ido aprendiendo, y es tan válida para poder dialogar en momentos de crisis. Y yo le pido a la gente que nos está viendo y escuchando que conserven este pequeño patrimonio de comunicación, de tolerancia, de aceptarse y de tal vez no exacerbar la crítica entre nosotros, que es natural que exista, siempre la ha habido, pero sí pensar en el proyecto que le ofrecemos a la gente joven, a la ciudadanía, en el caso de usted a la región de O'Higgins, en la mía a la región, perdón, la de Valparaíso, en la mía a la región de O'Higgins, y a tantas personas hoy día que están buscando un lugar y un espacio desde donde comprometerse. Yo creo que el Chile que viene es un Chile de demasiados cambios que están por delante, y esas oportunidades no pueden estar al margen ni pasar por el lado del Partido Socialista, que va a seguir cumpliendo un rol preponderante en la política chilena. Este es un partido respetado, es un partido que tiene una tradición y una historia que no se pueden dilapidar, por más desavenencias que a veces puedan haber entre nosotros, como las ha habido y que ocurren particularmente en las elecciones naturales cada 2 años,
pero que muchas veces son lacerantes y producen daños enormes, a veces irreparables. Entonces tenemos que cuidar en eso, aprender de nuestros propios errores y sobre todo proyectarnos hacia el mundo joven, el mundo de la gente de clase media, nunca abandonar el mundo popular, que son las raíces más profundas del socialismo chileno, y de esa manera recomponer esa mayoría social y política que el país busca para tener, ojalá, el día de mañana un gobierno progresista de nuevo en nuestro país, que permita hacer los cambios que, caramba, que hacen falta y que echamos de menos en gobiernos de derecha como el que estamos ahora. Muchísimas gracias por este espacio y a disposición cuando ustedes lo estimen también para seguir conversando. Así. Muchísimas gracias a usted, diputado, nuevamente por estar con nosotros, ¿cierto? Y este también, Conexión 6 también hace la invitación a quedarnos en casa, ¿cierto? Y tener la oportunidad de estar informados desde nuestro hogar, cuidándonos entre todos y todas. Así que muchas gracias, diputado, nuevamente por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos los compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Nos han escrito de todas partes, diputado, y estamos muy contentos porque también hay mucha gente que nos ha escrito cómo pueden incorporarse al partido, así que creo que estas herramientas son útiles, ¿cierto?, para poder ir mostrando el trabajo que hace nuestro partido y nuestros también parlamentarios. Así que un fuerte abrazo a la distancia, diputado, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en estas transmisiones los días viernes a las 18 horas, el día domingo a las 18 horas. Nos vemos mañana a las 18 horas, que vamos a estar con la compañera María José Becerra y con la compañera Catalina Lagos, para que ahí nos puedan seguir en nuestras transmisiones. Un fuerte abrazo a todas y a todos y nos vemos mañana. Chao. Hasta pronto. Hasta luego.